estamos ahí 15 personas, y nos dijo: voy a abrir mi aspiración para darlo a conocer en un libro que estoy por terminar y en donde voy a dar los trazos de lo que quiero y voy a decir quién soy, porque es importante que la gente sepa por qué y de dónde viene mi aspiración y qué es lo que quiero hacer. Y después vino ya el tema del libro, ¿no? En este ínter de lo del libro, debo decirles a ustedes que nos pusimos a trabajar con muchos que ya venían de hace años trabajando. Ahora somos alrededor de 10 expresiones nacionales de ciudadanos que apoyamos a Marcelo en todo el país. Tenemos estructura en los 300 distritos electorales en todos los estados y vamos ahorita avanzando, ya llevamos más de 1.200 municipios en donde tenemos una estructura de apoyo ciudadano. Cuando empezamos este tema, Marcelo nos dijo con mucha claridad que él aspira a ser un presidente que incluya a todos, que realmente haga eco de lo que él ha venido haciendo en las responsabilidades de gobierno. Entonces, dentro de las plataformas que hicimos para efecto de entrar en contacto y convocar primero amigos, a gente de la sociedad civil, acercarnos a decirles si querían participar, pues hicimos una especie de criterios, de definiciones que nos parece muy importante seguir promoviendo y seguir compartiendo, que tienen que ver con que nosotros no discriminamos a nadie. Si más allá de la letanía de la no discriminación o de la frase o del fraseo que conocemos por religión, por raza, nosotros decimos que no discriminamos también a nadie ni por presente ni por pasado político. Entonces es un espacio en donde cabemos todos, ¿sí? Y toda la gente que quiera venir a aportar de manera propositiva puede ser parte de este movimiento para llevar un hombre con las características de Marcelo Ebrard a la presidencia de la República. Dos, decimos también que nosotros no criticamos y no atacamos a nadie. Si ustedes han visto en el conducir de Marcelo y prácticamente de todos los que hacemos causa con él, no nos dedicamos a atacar a Claudia, no nos dedicamos a atacar a Dan Augusto, a Monreal o a alguno de los otros partidos o a ninguna autoridad, a ningún presidente municipal, a ningún diputado, porque nosotros estamos promoviendo un proyecto de unidad nacional, en donde quepamos todos. Entonces, no podríamos promover un proyecto de unidad si atacamos, si promovemos el pleito. Y ha habido muchas razones, y hay razones para criticar a muchas autoridades, incluyendo el actual del presidente de la República. Hay cosas que pueden no gustarnos de su actuar, de sus decisiones, incluso de la manera en cómo ha tratado a Marcelo, hay que decirlo también con puntualidad. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero nosotros estamos promoviendo un tema de unidad. Y otro de los criterios importantes, pues es que estamos tratando de fincar el proyecto en una plataforma que realmente haga sentido con las necesidades y las aspiraciones de la gente. Y en esa lógica hemos articulado unos foros que llamamos encuentros para el futuro, en donde estamos haciendo interlocuciones con grupos, con municipios, con organizaciones, con agendas que tienen que ver desde la parte muy local de demandas sociales, demandas de servicios o demandas hacia atención de problemas
que son muy lacerantes de la calidad de vida de la gente y que les afecta particularmente en alguna región, y otros que tienen que ver con una agenda transversal que nos interesa prácticamente a todos: los temas de diversidad sexual, los temas de inseguridad, los temas de cultura, los temas de ecología. Hay una serie de temas de agenda transversal que nos tocan a todos, sea el nivel socioeconómico de que se trate o sea la región de la que se trate. Entonces hemos estado recorriendo el país y con estas estructuras haciendo estas interlocuciones. Por eso considero también muy valioso este encuentro, porque seguramente va a haber oportunidad de que podamos dialogar, siendo que no es un foro en ese sentido, pero déjenme decirles que registramos todo lo que, las reuniones en las que estamos, y tratamos de tomar el pulso de lo que está pasando y de cómo ve la gente las cosas. Este libro que está a disposición de ustedes es muy valioso desde mi punto de vista por varias circunstancias. Una, porque Marcelo decide en este libro abrirse, decirnos quién es, en qué familia vivió, bastantes hermanos, cómo le tocó vivir en ese ambiente familiar, cómo se formó, cómo era su padre, la presencia tan importante de su abuela en su formación, ¿no? El tema de la lectura que le infundía a su abuela todo el tiempo, y veía que un libro ya lo había leído y le ponía otro, o le decía que quería leer de algún tema y iba y le compraba un libro a la abuela. Y cómo nace un tema en él, cómo se forma un tema de compromiso social, digamos, porque son cosas que, como decimos también coloquialmente, pues en la casa es donde realmente te formas los valores y te nutres de una esencia que te define hacia afuera, hacia la sociedad, y que va diciendo quién eres, como bien lo decía la mamá. Es una parte del libro que a mí me parece central, porque no cualquiera, y mucho menos un político, se atreve a abrirse en ese sentido. Habla de sus hermanos con una gran puntualidad, define algunos temas de quiénes son ellos o quiénes eran como familia, una familia de clase media, ¿sí? Cómo se vincula él a personajes tan importantes y cómo habla también de él, por ejemplo, al hablar de su jefe y su mentor, como le llama él, Manuel Camacho Solís, que fue su maestro, y dice que él, que no entiende, no entendería esta aspiración que tiene ahorita sin él, la presencia de Manuel Camacho. A mí me tocó trabajar con Manuel Camacho en ese equipo, ya lo comenté, no en primera línea, en segunda, tercera línea, y nos tocó enfrentar ahí con ellos pues una faceta importante, porque yo en ese equipo pues quisimos que Manuel Camacho fuera candidato a la presidencia de la República, ¿sí? En el 94, cuando Salinas se decidió darle la candidatura a Colosio, y hubo el rompimiento, y luego vino el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y Camacho terminó yéndose a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y luego ir a resolver junto con Marcelo ese problema de insurrección, que aunque estaban poco armados técnicamente, porque decían que estos los fusiles eran de madera, ¿no? La verdad es que fue un fenómeno social, político,
que impactó mundialmente y selló el tema de México. Y estaba la tentación del Estado de reprimir a los indígenas y a una voz ideológica de izquierda que veníamos en una historia reciente de los 70s, 80s, 60s, finales de los 60s, en toda Latinoamérica, con movimientos insurgentes de izquierda que llegaron al poder, ¿sí? En una izquierda con otros tamices, digamos, ¿no? Nos dice aquí Marcelo en este libro también esa parte, es decir, cómo él se ha formado en estos encargos ante la adversidad. ¿Sí? Nos habla de ese pasaje, cuál fue su participación, le tocó redactar una parte de esa compleja arreglo, ¿no? que finalmente permitió que no hubiera sangre, derramamiento de sangre en este país otra vez. Ustedes saben que las generaciones más jóvenes no lo saben, porque no les ha tocado vivirlo, lo pueden leer en la historia, pero en este país ha sido un país que le ha costado mucha sangre consolidar sus instituciones y llegar a los niveles en que estamos. Entonces Marcelo nos habla en el libro de ese episodio, nos habla también de la participación que tuvo, por ejemplo, en los sismos del 85. Ahí estábamos ahí en Izazaga, ahí era la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y ese edificio prácticamente se cayeron todas las escaleras. La oficina del subsecretario Manuel Camacho estaba en el primer piso, yo estaba ahí, yo trabajaba ahí, y Marcelo y todos estábamos ahí, todos los pisos era la secretaría, la subsecretaría. Y Marcelo narra ahí una cosa muy importante, porque la crisis que hubo, el dolor que existía, el rescatar gente que estaba en las ruinas, y los muertos, y los hospitales saturados, había temas de miles de personas que tenían que cobrar su sueldo, y los cheques se habían quedado en una parte del edificio medio derruido. Y Marcelo suena un poco hasta heroico, ¿no? Entre todo el tema de las ruinas y todo este tema, pues pensó en el asunto de la gente, que tuvieran su ingreso para efecto de poder comer las familias, que eran cerca de 40.000 familias, ¿no? Bueno, nos lo narra ahí también como una anécdota muy relevante, que también a él lo marcó mucho, ¿sí? Y le tocó participar en la reconstrucción de la ciudad, en el programa de renovación habitacional. Para este efecto él era el director de gobierno. Y nos cuenta también Marcelo otra parte en su libro, de estas partes que lo han marcado, que lo han sellado, que lo han formado, digamos, de esta forma, porque esas son experiencias. La experiencia es la que cualquier rubro de la actividad te va consolidando, te va formando, te va dando el carácter, el temple para asumir las cosas. Nos cuenta Marcelo también otros episodios que tienen que ver con, por ejemplo, con cómo conoció a Andrés Manuel López Obrador. No eran amigos. Lo conoce a Andrés Manuel estando en el Zócalo, Andrés Manuel apoyando a unos trabajadores de Pemex que estaban exigiendo el pago de unos dineros que en justicia, decían ellos, les adeudaban, ¿no? Alrededor de 3.000 trabajadores de Pemex. Y tenían un plantón, y Marcelo tenía una responsabilidad
Marcelo siendo parte de un gobierno priista. Y bajó él a atenderlo y a verlo y le dijo, pues si tienen razón, yo los ayudo a que se resuelva. Y ahí conoció el desmano. Y oh sorpresa, sí tenían razón. O sea, los trabajadores sí tenían razón en su demanda. Sí tenían derecho a que les pagaran ese dinero. Y ahí nació, nos cuenta Marcelo, eso no me tocó vivirlo, que ahí nació esa relación política, de amistad y de conocimiento del mismo. Bueno. Y luego Marcelo transitó por muchas partes. Cuando matan a Colosio, culpan a Camacho como autor moral o beneficiario o esto, porque Manuel Camacho no le había levantado la mano a Colosio, esa fue la verdad. Y se vino una crisis en el país terrible, en muchos lados. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Pues que Marcelo fue perseguido, y nos lo cuenta también en su libro. ¿Sí? Y después pasa a otra parte del libro, trae varios temas de ese tenor que a mí me parece que nos ayudan a conocer quién es la persona, más allá de una imagen lejana, que lo veamos bien. Por eso sí recomiendo su lectura, es una lectura muy amable, muy ágil. Y luego pasa una parte que ahora me parece más central que nunca, y que es la que yo quisiera concentrarme en esta parte, porque son los trazos de lo que Marcelo quiere y está proponiendo para México. ¿Qué es lo que él representa? Que es una parte del valor del libro y que nos interesa a nosotros mucho socializar, comentar y promover. Marcelo dice, entre otras cosas, también voy a apoyar en algunos materiales que tengo aquí, pero Marcelo nos dice, por ejemplo, que estamos ante una circunstancia ahorita que no ha tenido México en el último siglo, y que no lo va a tener ya nunca más, seguramente, que es que tenemos un bono demográfico muy importante ahorita. La población promedio de México es de 29 años. Esta década que viene, nos dice Marcelo en el libro, y lo ha dicho ahora, lo dijo en el INAP, le entregaron el premio, le entregaron el doctorado honoris causa a la administración pública el día lunes en el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no? En la casa, digamos, de los administradores públicos. Y no es cualquier doctorado, hay muchos doctorados, medallas que te pueden dar, ¿no? Pero no, Marcelo no es de eso. Aceptó tener el reconocimiento del doctorado porque se le hacía importante sí destacar que este país necesita de administradores públicos, pero vamos a ver necesita de administradores públicos calificados, de gente formada, para poder implementar políticas públicas que realmente sean eficaces. Esto es a contrario sensu de lo que seguramente han escuchado, que alguien dijo por ahí, para no contradecir, que 90% de lealtad y 10% de capacidad. ¿Sí? Marcelo piensa exactamente lo contrario. Dice que necesitamos gente que sepa de administración pública, que sepa de políticas públicas, que sepa administrar recursos
y que vaya de la mano con el tema de la honestidad. Y aceptó Marcelo este reconocimiento porque se le hacía que coyunturalmente era importante también mandar esa señal de que él sí está con estos grupos de intelectuales, de gente estudiosa, de académicos, que les interesa esa parte de hacer las cosas en el país. Y déjenme comentarles que este reconocimiento del doctorado honoris causa, el instituto tiene 58 años de haberse creado, el INAP. Este fue el 6º doctorado honoris causa que otorga el instituto. Entonces, es un reconocimiento valioso, digamos, ¿no? Vale por quien lo emite y vale por la densidad del tema. Bueno, decía lo que nos dice Marcelo de esta importante coyuntura que ya no vamos a vivir otra vez por las tendencias poblacionales, del bono demográfico, y que necesitamos aprovecharla precisamente para poder dar el salto y con esta generación, con este bono demográfico de los que tienen el promedio de 29 años, podamos consolidar una sociedad mucho más igualitaria. ¿Igualitaria en qué sentido? En que es imposible, y eso lo dice Marcelo en su libro, tal vez lo dice en otras palabras, las que voy a decir yo, pero lo remarca diciendo que no es posible que sigamos teniendo un país con cerca del 65-70% de la gente pobre, y el tema de la pobreza y la desigualdad como una bomba de tiempo, que es carne de cañón para el narcotráfico, que es carne de cañón para la inseguridad, para la violencia. Y dice Marcelo, por eso, y lo dice con tajante, podemos hacer que esta sociedad mexicana sea el 50% de clase media. ¿A qué se refiere a clase media? No se refiere a un tema de orden cultural, se refiere a un tema de remuneración económica. Que la clase media, que la mitad de la población, imaginemos esto, ¿no? Somos 130 millones de personas en el país y otros 36 millones que viven en Estados Unidos, de mexicanos, mexicanos. Pero de los que vivimos aquí, que en vez de tener esa cantidad de gente en niveles de pobreza, por los ingresos que reciben, tengamos gente que tenga en vez de 2 o un salario o medio salario o salario y medio, que tengamos de 4 a 7 o a 10 salarios mínimos promedio. ¿Eso qué genera? Genera mercado, genera economía, genera bienestar, mejores condiciones. ¿Cómo vamos a lograrlo? Dice Marcelo, que es una parte importante del libro también, por eso creo que tiene mucho valor. Porque nos dice, yo aspiro a esto, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Entonces Marcelo nos está diciendo en el libro, a través de meterle fuerte al tema de energías, es decir, vamos a meterle duro al tema de energías, particularmente al de energías limpias. Si no hubiera sido por esa gestión de Marcelo, y en ese sentido, junto con su equipo, con Marta Delgado a la cabeza, que ahora ya no es subsecretaria, se vino acá, ya es como nosotros. Ya vino acá a la campaña. Si no ha sido por ese planteamiento, pues no nos hubiéramos traído la inversión de Tesla. Marcelo trajo la inversión de Tesla, no es cualquier cosa. Para los que son empresarios, para los que saben cómo está la competencia por las inversiones en el mundo,
pues sabremos que esa inversión se la quieren llevar a muchos lados. Es una inversión multimillonaria, pero además que esa inversión genera muchísimos empleos y genera una atracción de inversiones adicionales. En el mundo vieron a dónde se fue Tesla, a México. Y Marcelo en ese sentido pues, ha estado ya trabajando en esto. Dice, yo quiero seguirle, pero siendo presidente. Y entonces, en mi tierra, en San Luis Potosí, me tocó acompañarlo hace 4 meses, fuimos a una reunión con los directivos de la BMW, porque ahí está la planta, ya desde hace varios años, pero estaban viendo si ampliaban o no la inversión de la planta para hacer todos los vehículos eléctricos que ellos hacen para todo el mundo. Ahorita siguen haciendo de hidrocarburos. Y tiene un planteamiento al 2030 ya no hacer ningún vehículo más que eléctrico. Bueno, y de aquí de México van a ser para todo el mundo. ¿Por qué estaban inquietos? Por el discurso que desde arriba chocaba con lo que ellos querían oír y por la certidumbre de las inversiones. ¿Sí? Los empresarios saben perfectamente qué es lo que quieren. Lo primero que busca un empresario es la certidumbre jurídica de su inversión. Entonces fue Marcelo, me invitó a estar en la reunión privada con los directivos mundiales. Yo estuve de observador nada más. Y se logró la ampliación de la inversión. Más allá de los miles de millones de dólares de ampliación de esa inversión de la planta, que ni me acuerdo cuál es la cifra, son muchos dólares. Lo importante es que esa inversión va a generar 4,000 empleos directos más. Ya tienen 2,800. 4,000 empleos más, 4,000 familias más directas, que van a tener un empleo formal, directo, seguro, no empleo informal, empleo formal. Y pues todo lo que eso representa en las escalas pues productivas, ¿no? Entonces es Marcelo. Marcelo es un agente de resultados, que tiene esa visión, que ya lo está trabajando para efecto de lograr esto de las clases medias. Si vamos a meter en este tema, vamos a traer inversiones. También nos dice, vamos a meterle al tema de la educación, y nos lo dice en el libro, nos dice, vamos a meterle al tema de la educación media superior y superior. Y vamos también por el tema técnico que está demandando el mundo. Y nos dice que para conseguir una clase media en esos niveles hay que meterle también muy fuerte el tema de salud. No es lo mismo la salud que tenemos los que vivimos acá en esta zona a los que viven aquí en Ecatepec o a los que viven aquí a la vuelta, todos los años. Pero necesitamos tener condiciones de salud para una población que hoy en promedio es de 29 años y que va a tener mucha mayor demanda de salud. Las mujeres, los niños. Son como 3 ejes importantísimos. Marcelo nos dice también en este libro algo muy importante que para mí lo distingue. ¿Sí? Dice que hay que trabajar de la mano. Adelante, bienvenidos. Para atacar las desigualdades. Y entonces, otra vez la fórmula, no sé, pues ¿cómo le vamos a hacer para el tema de la desigualdad? Nos habla de una parte muy importante que tiene que ver, sí, con la protección de sectores muy vulnerables, las mujeres. Y aquí es algo que quiero ser muy
muy preciso, porque la verdad es que Marcelo ha demostrado, no es porque yo lo diga, sino ha avalado en los hechos que es un verdadero aliado de las mujeres. Marcelo aquí fue el que creó como jefe de gobierno, fue el primero en crear el Instituto de las Mujeres a nivel de secretaría en su gobierno. Fue el primero que hizo el gobierno paritario, mitad hombres, mitad mujeres. Fue el que creó estos espacios especiales en el transporte público para mujeres, porque las mujeres eran agredidas en el transporte público. Eran agredidas sexualmente. Eran ofendidas. Tocadas. Marcelo, en el tema de las mujeres, promovió el tema de legalizar con ciertas condiciones el aborto. Sí, porque es parte de una agenda progresista, pero no por un tema de orden religioso, ni mucho menos. Atendiendo un problema social, una realidad. A la gente de clase media para arriba, cuando hay una condición de esta naturaleza, lo puedo decir porque no hay niños, ¿sí? Las condiciones para tener un aborto pueden ser muy higiénicas y pueden ir a cualquier hospital con su ginecólogo, no hay problema, no quiero este embarazo y listo. Pero si estamos hablando que el 70% de la población es pobre o vive en extrema pobreza, hay miles de mujeres que fallecen por hacer la práctica del aborto insalubre, o que son perseguidas por la justicia por cometer un delito. Bueno, Marcelo hizo esta reforma aquí, con todos los costos y con enfrentarse a la Iglesia Católica, entre otras cosas. ¿Sí? Pero no era por un tema de religioso, debo decirlo, es parte de un tema social. Ese es Marcelo, una gente decidida a hacer las cosas porque está viendo lo que está sucediendo. Una parte central que me parece también expone en el libro, Marcelo, tiene que ver con cómo ve él a México. ¿Sí? Y dice en una parte que está cansado de esta imagen de mediocridad, que no podemos como mexicanos. Dice, yo aspiro a ver un México de grandeza. Y refleja en un pasaje de su vida que yo creo que a muchos nos pasó cuando fuimos por primera vez a Estados Unidos siendo niños. Y él lo menciona. Y dice el shock que fue para él siendo de clase media, y él siendo de la del barrio, ¿no? Que cuando llegó a Estados Unidos dijo, ay, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hay una diferencia, se quedaron con lo pavimentado. Sí. O sea, el choque es importante, ¿no? Llegas a Estados Unidos y ves la diferencia, ¿no? Y entonces dice, vayamos a... ¿Por qué no se puede hacer las cosas bien? ¿Por qué no podemos aspirar a tener? Y esta otra parte para mí es importante, no lo dice tanto en el libro, pero los que lo hemos visto ahora y siempre, Marcelo es un estratega. Siempre está pensando en cómo, hacia dónde, por qué. Y concluyo diciéndoles que creo que Marcelo es en esta coyuntura el mejor perfil
la gente que debe ser y que es el único de los que están que es reconocido en el mundo. Es el único que habla bien a bien con los intereses de Estados Unidos. Y tan lo sabe López Obrador, que es Marcelo de estas dimensiones y de esta densidad, digamos, y de este tamaño, pues que los asuntos importantes se los ha encargado a él. La renegociación del Tratado de Libre Comercio se le encargó a Marcelo, cuando hay una Secretaría de Economía que debía atenderlo, pero fue Marcelo la punta de lanza para hacer las negociaciones y atender la emergencia de un personaje como Donald Trump, que un viernes amenazó a México con que el lunes le subía los aranceles al 35% de todas las exportaciones mexicanas si no aceptaban el muro y si no aceptaban otras condiciones, pues en un lapso de 48 horas hubo que ir a amansar a Donald Trump y a ceder en muchas cosas también, hay que decirlo. Digo, pero se tuvo que hacer una negociación que no afectara esta parte, porque somos tremendamente dependientes o interdependientes, si quieren, también de la economía de Estados Unidos. ¿Y a quién se lo encargó? Pues a Marcelo. Y de repente se nos vino una pandemia, ¿no? Empezó en China y al paso de 3-4 meses estaban muriendo miles de personas en todo el mundo, todos estábamos con miedo, ya se nos olvidó, Tengo la memoria. Pero hace 2 años no sabíamos nada, incertidumbre. se estaba muriendo gente cercana de todas las clases sociales. ¿Sí? Tuve a mi esposa aquí muy delicada, en lágrimas. Me acuerdo perfectamente. Ella padece otras cosas, pero estábamos en la época de la pandemia. Terrible la entrada aquí al Ángeles, y este era el Ángeles, estaba saturado, no había camas, y no había camas en ningún lado, y no había vacunas, y la gente se estaba muriendo. ¿A quién le encargó el presidente que fuera a traer las vacunas? A Marcelo, y Marcelo fue y las consiguió, pero pues era como un mercado sobre ruedas, pues había que andarlas buscando entre la rebatinga de todos los países de todo el mundo. Una pandemia, un tema mundial. Y trajeron las vacunas y las trajo Marcelo. Bueno, pues le tocaba teóricamente pues, al secretario de Salud, ¿no? Bueno, Marcelo lo hizo. Y luego otra crisis por ahí de que no había, se congelaron unos ductos en Estados Unidos, se paró el flujo del diésel y tuvieron que traer unas pipas porque estaba parado todo el sur y sureste del país, estaba parado, prácticamente estaba colapsando la actividad económica, ganadera, industrial, toda, la poca industrial que hay en el sur-sureste, estaba colapsada, pero la agricultura y toda la actividad económica. Y al que le encargó hacer eso fue a Marcelo. Marcelo es un agente de resultados, es lo que quiero decir. A Marcelo, para bien o criticado o no, le debemos el hoy no se ocurre. Le debemos el tema de las bicicletas, del uso intensivo de bicicletas. La visión hacia ir a una sociedad en donde pues, vayamos de la mano con las tendencias del mundo, ¿sí? Y hacia allá va. Y termino diciéndoles que hay una percepción de que el presidente, eso es un tema que yo lo digo, no lo dice, lo digo, no está en el libro. Dice nuestro libro. Sí, de que otra vez Andrés Manuel o el presidente en turno va a imponer a quien sea el siguiente. Andrés Manuel tiene mucho poder, sí. Sí. Morena tiene mucho poder, sí. Tienen 20
gubernaturas, no sé cuántas senadurías, diputados, presidencias municipales. Pero yo cada vez estoy más convencido de que... ¿Y tiene su preferida? Sí. Sí, también es cierto. ¿Hay una cargada institucional a favor de Claudia? Sí. ¿Hay mucho dinero? Sí. Mucho dinero. Todo el dinero de bienestar, las estructuras de bienestar en los estados. He estado viajando por todo el país. Sí, es cierto. Pero esto no es nuevo. Todo esto que les estoy diciendo, todo el partido Morena, toda la lana de Morena, toda la lana de bienestar, la lana del gobierno de la ciudad, los gobernadores, en fin, presidentes municipales. Eso empezó hace 1 año y medio. Les digo porque yo tengo 2 años metido en este tema con Marcelo. Nos tocó ver cuando eso estaba. Nos tocó ver las barras espectaculares, nos tocó ver la lana, los medios, ¿no? Ahorita nos está tocando ver todas las manejo de encuestas. Bueno, esa inequidad y esa disparidad de recursos, para mí que tengo 40 años en la política, pues era para que Claudia le llevara a Marcelo 30 puntos de diferencia y Marcelo le dijera, ya me rito, ya, es ustedes, adiós. Y no es cierto. ¿Sí? Porque también no estamos aquí para hacernos tontos nosotros. La verdad es que la mitad del país, en 15 estados de la República, Marcelo va arriba. Es la verdad. En 14 estados de la República, Claudia va arriba. En uno, en Zacatecas, va arriba Monreal, porque pues, ahí fue gobernador. Y en Tabasco va arriba. Pues, en el parámetro ya general, Claudia sale arriba. Aquí en la Ciudad de México la diferencia es mucha. En el Estado de México, y por eso nos ha pedido ahora el canciller que nos metamos a nivel personal y a otros. Aquí está un gran promotor, aliado y Alimpio que nos ayuda mucho. Y él está desde antes que yo llegara acá, están líderes cercanas ahí en esta etapa reciente con Marcelo. En el Estado de México hay una diferencia no tan amplia como aquí a favor de Claudia. Todo el norte del país, la diferencia a favor de Marcelo es muy importante. El centro del país está ahí medio campechaneado. Yucatán plenamente con Marcelo. Quintana Roo y de Orrán. Veracruz vamos 2 puntos abajo. Pero repito, si esto fue con esa cantidad de recursos, pues quiere decir que el producto mejor lo traemos nosotros. Y no tenemos nada en contra de Claudia, la verdad, ni hablamos mal de nadie. Simple y sencillamente lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que pensar en qué es lo que más le conviene al país. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, pero es una realidad, las decisiones que toma un presidente de la República en este país nos afectan a todos. Y entonces nosotros creemos que la persona más preparada es Marcelo, la persona que tiene mayor visión es Marcelo, que tiene los mejores contactos a nivel internacional es Marcelo, el que nos está diciendo con claridad quién es, por qué quiere ser presidente y hacia dónde cree que deben ir las cosas es Marcelo. Yo lo dije en una entrevista en Televisa ayer. Yo no he visto a nadie de los otros que digan que está mi libro, yo soy esto, yo quiero esto.
Pues están esperanzados en el dedazo. Y este es un país de 130 millones de personas y otros 36 que están allá, ¿no?, en Estados Unidos. Y dicen que va a haber una encuesta morena, que la va a hacer a público abierto. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos haciendo estos ejercicios. Reitero mi agradecimiento y el tiempo de todos y todos ustedes para platicar. Nadie cree en las encuestas, menos en las de Morena. No, es la verdad. Pero, déjenme decirles algo que creemos. Primero, Marcelo no es ingenuo, ¿de acuerdo? Y si con alguien va a negociar los términos de la encuesta, pues es con Andrés Manuel. O sea, no es con Mario Delgado, ¿no?, con nadie más. ¿Por qué? Porque Marcelo ya lo hizo en una ocasión, porque Marcelo sí respetó el resultado de las encuestas, que les voy a contar rápidamente cómo estuvo esa encuesta del 2012, 11 para la elección de 12. Pusieron encuestadores cada quien, ganaron 2 encuestas, las gana Andrés Manuel en aquel entonces, y 2 las gana Marcelo. Entonces deciden hacer otra. Hagamos una y respetemos el resultado. Esa encuesta que se hizo, la 5ª encuesta, fue una encuesta que se hizo con actores calificados del país. Y entonces se hizo un listado para que vean cómo es Marcelo. La historia ya fue historia, eso ya me quedaba, ¿de acuerdo? Pero quiero denotar el carácter y la personalidad de Marcelo. Y entonces hicieron una lista, 36 personas en todo el país, 36 personas, fulanito de Chihuahua, sotanito de Sonora, tal de... Esto, ¿está bien? Si estos, de acuerdo tú y yo, que esos van a hacer, que opinen. ¿Quién debe ser? Y Marcelo perdió, de esos 36, saquen el promedio, un 100%, Marcelo pierde esa encuesta por el 1.3%. O sea, por 2 personas. Y la gente de su equipo cercano en aquel momento le decía, no lo aceptes, no debe ser, tienes más, todo. Y Marcelo, te voy a honrar y a respetar mi palabra. ¿Y lo respetó? No ganó. Antes ganó, no ganó. Ganó Peña Nieto. Pero ese es Marcelo, es un hombre de palabra. Pues si va a negociar él la encuesta, que estamos ahorita en eso, Marcelo está diciendo que sea una sola pregunta, no 7, 10 preguntas que quieren hacer, una sola pregunta. ¿Quién quieres tú que sea el próximo presidente de la República? Punto. Así de sencillo. ¿Quieren meterle 7 preguntas? Pues no lo va a aceptar. No. Marcelo ha dicho, vamos a debatir. ¿A debatir qué? Pues esto, una propuesta de qué propones tú y qué propongo yo. Y que la gente opine y que decida. A lo mejor les gusta más lo que diga otra persona, o les convence más. Y dice, pues vamos a renunciar a los cargos y ahora sí que vamos a recorrer el país, y no han querido nada. Y no los han dejado querer tampoco, hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, hasta donde vamos ahorita es que Marcelo sí quiere ir a esa encuesta, pero pactar la encuesta. Y estamos seguros que si se hace esa pregunta, la gente